Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Y vamos a, bueno, vamos a comenzar lo que es eh, el tercer parcial, que la verdad va a ser corto. Mucha de la teoría pues ya se vio en el primer parcial, donde sí es quizás lo más extenso del periodo, donde vimos los conceptos de turbomáquinas. Entonces esa parte, como ya la vimos, no la vamos a repetir para este parcial. También muchas de las ecuaciones, triángulo de velocidades, ya lo hemos estudiado bien. Entonces esa parte la vamos a tomar como que ya lo manejamos y nos vamos a reservar específicamente a todo lo que tiene que ver eh, con turbinas. Tercer parcial con turbinas. Entonces vamos a ver hoy lo que es la parte teórica. Yo creo que sí lo terminamos hoy. Y vamos a ver después de eso la parte práctica, o sea, los ejercicios. Según programación, el examen era hoy, pero así como hemos venido atrasando una semana cada examen, el examen de reposición era el martes. Entonces, lo que estamos programando es que este examen que tocaba para hoy, lo vamos a hacer el martes. Siempre estaba programado hacer un examen el próximo martes. Entonces, ese martes vamos a hacer el examen de tercer parcial, con lo que cubramos hoy, el miércoles, el jueves y el lunes. Y luego el lunes nos ponemos de acuerdo para ver qué día hacemos lo que es el examen de reposición. Yo hoy, bueno, sí me he atrasado con la cuestión de las notas. Hoy en la noche voy a habilitar para que puedan ver las notas del primer parcial y mañana habilitaría para que puedan ver las del segundo parcial y así estar un poco mejor claros de cuál posiblemente sea la reposición que hagan en el caso de que vayan a reposición. Si no, pues estamos bien. Entonces, esa sería la programación. Ahorita, bueno, vemos pocos conectados, pero la idea sería cubrir esta semana y el lunes lo que es turbina. Y martes, examen de tercer parcial. Y luego, pues ese mismo lunes, antes de ese examen, vamos a ponernos de acuerdo para ver qué día hacemos lo que es la reposición, de tal forma que no les choque con otros exámenes. La idea, lo mejor sería que ese examen de reposición sea siempre en esa misma semana, muy posiblemente el fin de semana, porque el ingreso de notas es después, el lunes a miércoles.
Y lo mejor sería de que ya el lunes pues tener nota de reposición y notas subidas para que puedan revisar, hacer reclamos y hacer correcciones. Entonces, esa sería la programación. Lo voy a estar mandando al WhatsApp para que pues, los que no han podido entrar por trabajo o por otros exámenes estén enterados y estén de acuerdo. Entonces, estamos con esa parte. Bien, entonces, para comenzar la parte de turbinas, nos vamos a reservar a lo que son turbinas hidroeléctricas para generación pues, de potencia, utilizados en embalses hidráulicos, embalses donde retenemos columna de agua para aprovechar esa energía. Vamos a ver, que ahí en algún momento tengo una diapositiva que pues la turbina es como una bomba trabajando al inverso. Una bomba pues genera energía y la transfiere al fluido, pero una turbina absorbe energía del fluido y se lo entrega a un generador para generar potencia eléctrica. Entonces, tenemos ahí algunas imágenes de embalses donde aprovechamos mayormente pues lo que es la energía geodésica del agua, o sea, la columna de agua, la altura o la diferencia entre Z1 y Z2. Eso es lo que nosotros aprovechamos en un embalse y es lo que va a aprovechar la turbina. Digamos que es la energía potencial que tiene el fluido, medido desde un punto de referencia. Entonces, eso va a ser lo que nosotros vamos a estar estudiando en lo que es el resto del periodo. Partes de una turbina, pues muchas son las mismas partes que tiene todo equipo, toda turbomáquina. Uno de ellos es el canal de llegada, que es la parte donde se conduce el fluido hasta la entrada de la turbina. Aquí podemos ver una imagen, esta imagen pues sacada del libro. Podemos ver por acá lo que es el embalse o la represa que contiene el fluido. La idea de contenerlo pues es elevar el nivel que tiene el fluido. Al elevar ese nivel, estamos mejorando pues esa diferencia de altura o esa altura geodésica que vamos a aprovechar para la turbina. Entonces, este fluido es retenido por este embalse y en la parte inferior tiene un conducto que es el que se encarga de mover, o mejor dicho, el que se encarga de direccionar este fluido hasta la entrada de la turbina. Y a esto lo vamos a llamar canal de llegada o tubería forzada. Tenemos una caja espiral, aquí no se mira porque no está el corte bien pequeño, pero lo vamos a ver más adelante y tiene la misma función que la caja espiral en una bomba. Termina de direccionar el fluido hacia el rodete. En la bomba terminaba de direccionar el fluido hacia la descarga de la bomba. Tenemos un distribuidor, tenemos también un rodete en el interior y tenemos por último un tubo de aspiración, que es ya la descarga de la turbina hacia pues, al embalse inferior. Este tubo de descarga o tubo de aspiración, mejor dicho, es el inverso de lo que era el tubo de succión en una bomba. Y el canal de llegada es el inverso de lo que era la tubería de descarga en una bomba. Entonces, estas son las partes de una turbina hidráulica. Muchas, pues, son de las que ya hemos estado estudiando. Bien, pasando ya a la clasificación de turbinas, hay muchos conceptos, como mencioné, que ya los vimos en el primer parcial, entonces por eso este parcial se hace bien corto, porque muchos de ellos ya los hemos estado estudiando. Una de ellos es pues la ecuación de Euler, ya sabemos cómo trabajar la ecuación de Euler. El triángulo de velocidades, también ya sabemos trabajar con el triángulo de velocidades, entonces esos temas los vamos a tomar como que ya los manejamos y solo los vamos a mencionar para continuar con la parte teórica. Algo que sí es nuevo, y en algún momento lo mencionamos, es la clasificación de turbinas hidráulicas, cómo las podemos clasificar. Parte del concepto, pues una turbina hidráulica es una máquina motora que, como hemos hablado, se considera como una bomba rotodinámica, pero que trabaja al inverso. La bomba rotodinámica consume energía mecánica, ya sea de un motor eléctrico o de combustión, y lo transfiere al fluido. Una turbina hace el inverso, toma energía del fluido y convierte energía mecánica que le transfiere a un generador y este pues a su vez convierte en energía eléctrica. Y esa energía del fluido, pues habíamos hablado que mayormente debido al cambio de altura, a la energía potencial o a la altura geodésica que tiene el fluido. Bien,
Eso es un pequeño concepto de turbomáquina de hidráulicas, turbinas hidráulicas, mejor dicho, para complementar lo que hablamos en la diapositiva anterior. Pero una de las formas de clasificarlo es según el grado de reacción. Ya habíamos hablado, lo mencionamos en el primer parcial, que era el grado de reacción. No es más que una relación, ¿qué es lo que mide esta relación? Bueno, recordando un poco la ecuación de Euler, la altura útil teórica de una turbomáquina, yo la puedo encontrar como relacionando las velocidades en la periferia de esta forma, o sea, velocidad al cuadrado, entonces BCG, tanto en la entrada como en la salida del rodete o del álave. Entonces teníamos esta relación para velocidad en la periferia, velocidad relativa y la velocidad real que tiene el fluido. Hablamos que esta velocidad real es la velocidad con que yo podría ver cómo se mueve el fluido. Esta sería la velocidad con que gira el rodete y esta sería la velocidad relativa entre estas dos velocidades. Una resta de vectores que me dan esta velocidad relativa. Bien, esta misma ecuación, si yo tomo estos primeros dos términos, yo los puedo, estos dos términos, el resultado que me dan estas primeras dos divisiones, es algo que yo vamos a conocer como altura de presión del rodete. Digamos que es la energía que gana el rodete debido al cambio de presiones entre la entrada y salida del rodete, que son estos primeros dos términos. Y luego, pues, lo restante, pues, ya es una altura, una energía dinámica debido a la energía que tiene el fluido por su movimiento. Pero los primeros dos términos, yo lo puedo clasificar, lo puedo llamar esta sumatoria como energía de presión del rodete. ¿Cómo se puede calcular si no conozco estas velocidades? Pues conociendo las presiones en la entrada y la presión en la salida del rodete. Presión 1 y presión 2. Estamos hablando de la entrada y salida del álave. Entonces, si yo hago esa resta, yo ahí obtendría de toda la altura útil que gana la turbina, cuánto corresponde al cambio de presión entre la entrada y salida del rodete. Eso es altura de presión. Y como solo es un porcentaje de todo lo que está en paréntesis, esta altura de presión es menor a la altura total. Entonces, si yo hago una división entre esta altura de presión y la altura total útil, eso es el grado de reacción. Entre más grande es HP, más grande va a ser el grado de reacción. Entre más pequeño va a ser el grado de reacción. Entonces la definición del libro es que el grado de reacción es la altura de presión absorbida por el rodete entre la altura total absorbida por el rodete, que podemos decir es dividir esta parte del paréntesis entre todo este paréntesis. Y esto va a ser el grado de reacción. Y es una de las formas de clasificar las turbinas. Bien, para que el grado de reacción sea más grande, este paréntesis tiene que ser más grande. Eso significa que la diferencia de presiones tiene que ser más grande. La presión 1 debe ser mucho más grande que presión 2 para que el grado de reacción aumente. Ahora, para que el grado de reacción disminuya, la diferencia tiene que ser menor. Y si disminuye tanto hasta el punto que esta diferencia es igual a 0, o sea que presión 1 menos presión 2 igual a 0, la altura de presión va a ser igual a 0. Y el grado de reacción a su vez va a ser igual a 0. Pero para que eso pase, ¿qué sucede con la turbina? Si la turbina está inundada, la misma turbina produce un cambio de presión y siempre voy a tener un cambio de presiones, siempre voy a tener un grado de reacción. Pero si la turbina no está inundada, o sea que antes de la turbina y después de la turbina está abierto a la atmósfera, esta presión van a ser iguales, va a ser la presión atmosférica. Entonces, si yo resto valores iguales, voy a tener un grado de reacción igual a 0. Entonces, esa es una de las características de uno de los tipos de turbina, que su grado de reacción igual a 0. Pero para que eso sea cierto, estas presiones tienen que ser iguales. Y para que eso sea cierto, tiene que ser una turbina con el rodete abierto a la atmósfera. Tiene que ser una turbina abierta a la atmósfera. Y vamos a ver que eso es a lo que vamos a llamar turbinas Pelton. Pero antes de eso, vamos a continuar con la parte de la teoría. Entonces, la clasificación de las turbinas según su grado de reacción
primero hay que saber qué es el grado de reacción y cómo calcularla. Es la diferencia o la relación entre la presión absorbida por el rodete o la altura de presión absorbida por el rodete entre la altura total. Altura de presión lo calculamos con la diferencia de presiones antes y después o con esta parte del triángulo de velocidades dividido entre la altura total absorbida por el rodete. Solo permítanme que debo contestar algo aquí en el trabajo. Bien, podemos continuar. Bien, entonces ya sabiendo qué es el grado de reacción y cómo calcularlo, ya podemos hablar de la clasificación sobre este grado de reacción. Y se pueden clasificar de dos formas las turbinas. Una es turbinas de acción, que van a ser aquellas en las que el grado de reacción es igual a 0. Y como ya vimos el concepto, eso quiere decir que las presiones antes y después de la lave son iguales, porque su resta es igual a 0. Y para que eso ocurra, el rodete tiene que ser no inundado. Y luego tenemos las turbinas de reacción, pues en este caso serían lo contrario a las de acción, es decir, toda aquella turbina donde ese grado de reacción es mayor a 0. Puede ser cercano a 0, pero no igual a 0. Entonces, esta no puede ser un rodete con presiones abiertas o presión atmosférica. Tiene que ser una presión mayor atmosférica en la entrada y menor a la salida. Y entonces, ahí tenemos una imagen. Esta es sacada del libro. Como el libro, pues, es lastimosamente una fotocopia. Tal vez no se logre leer bien, pero aquí tenemos la clasificación a manera de gráfico. Tenemos las turbinas. Estas a su vez se clasifican en turbinas de acción, turbinas de reacción. Las turbinas de acción ya las definimos. Algo adicional es que se consideran o algo prácticamente que se construye siempre de flujo tangencial y las vamos a conocer como turbinas Pelton. Luego tenemos las de reacción que se puede clasificar en de flujo diagonal. Este serían como el equivalente a las bombas centrífugas, que tienen un rodete parecido. Y se clasifican a su vez en turbinas de álabes fijos, turbina Francis, o turbinas de álabes orientables, turbinas Derias. Y el otro tipo es las turbinas de flujo axial. Estas serían las equivalentes a las bombas axiales o a los ventiladores axiales. El rodete se parece, tiene aspas en lugar de álabes. Y puede ser de álabes fijos también, que estas serían las turbinas hélice, y las de álabes orientables, que serían las turbinas Kaplan. Ya vamos a ver imágenes de cada uno de ellos para mejor conocerles con imágenes. Entonces, esta es la clasificación según grado de reacción. Turbinas de acción, grado de reacción igual a 0. Y turbinas de reacción, grado de reacción mayor a 0. Y no puede pasar de 1. No puede pasar de 1 porque la ecuación pues no me lo permite. No podría pasar a 1 porque eso implicaría que este paréntesis fuese mayor a todo este paréntesis y eso pues no me lo permitiría la ecuación. Bien, vamos a ver algunas imágenes. Vamos a empezar con las turbinas de acción, tal vez porque este es un concepto completamente nuevo en cuanto a turbomáquinas, que son las turbinas pues con grado de reacción mayor a 0, perdón, igual a 0. No tengo altura de presión ganada por el rodete. Hablábamos que para eso tenía que ser un rodete que no sea inundado. ¿Qué quiere decir que no sea inundado? Que no va a tener caja espiral. La caja espiral en bombas vimos que se encargaba, parte de transformar energía, a mantener el rodete contenido o el fluido contenido alrededor del rodete y siempre estaba inundado. En este caso no tenemos caja espiral. Por lo tanto, no hay
un elemento que mantenga inundado al rodete. Este rodete se abre a la atmósfera. Y lo que vamos a tener es, por un lado, digamos que este es el rodete, vemos la forma característica que es muy diferente a todos los rodetes que hemos estado viendo. Lo que tenemos en lugar de álabes, bueno, realmente siempre es un álabe, pero no tiene la forma de media luna que estuvimos viendo en los parciales anteriores, sino que es como una cuchara, como un tazón. Y este tazón lo que hace es que cuando del embalse, por el canal de llegada hasta llegar a este elemento que es como un inyector, el chorro de agua indicado con la flecha en azul sale de la tubería y se abre a la atmósfera. En ese momento ya la presión es igual a la atmosférica. Choca con cada tazón y al chocar con cada tazón, pues impulsa el rodete a girar. Cuando choca con el tazón, el flujo de agua lo que pasa es que se separa en dos, como en dos chorros, así como tenemos acá. Bien, entonces lo que tenemos es que el chorro se abre a la atmósfera, choca con cada tazón, impulsa a girar el rodete, pero una vez que ya le entregó la energía, el chorro de agua cae, pero sigue abierto a la atmósfera. Entonces ahí tenemos que antes de entrar al álabe, bueno, en este caso antes de chocar con el álabe, y después de que chocó con el álabe, el flujo de agua es abierto a la atmósfera. Entonces ahí tenemos que la presión antes y después es igual, o sea, es igual a la atmosférica. Por lo tanto, grado de reacción igual a 0. Bien, eso es la turbina Pelton, rodete no inundado. Algunas imágenes también del libro. Tenemos la turbina Pelton ya sea con el rodete de forma horizontal o el rodete de forma vertical. Y tenemos por acá el canal de llegada y tenemos que esta tubería de forma que rodea el rodete va dejando algunos ramales. Cada uno de estos ramales se encarga de impulsar ese chorro hacia el rodete, que lo que haría es como trabajar bajo un concepto de inyector. Podemos decir que aquí tenemos 4 inyectores de agua hacia el rodete, o sea, 4 chorros que chocan en los tazones y hacen girar el rodete. Que viéndolo de otra forma sería más o menos esta forma la que tendríamos. Entonces, esto es la turbina Pelton. Algunas imágenes de turbinas Pelton en construcción. Tenemos por aquí el canal de llegada. Cada uno de estos ramales serían los inyectores. Aquí tendríamos 6 inyectores que van a chocar con 6 tazones al mismo tiempo y van a impulsar a girar al rodete. Aquí tenemos otra turbina con 2 rodetes y posiblemente solo un inyector. Sí, solo un inyector, o sea, que solo estamos con un chorro en uno de los tazones al mismo tiempo. Y aquí que tenemos un preensamblado de la parte de la tubería de llegada y la parte de los inyectores y el rodete que deberá ir en el interior. Bien, estas son algunas imágenes de turbinas Pelton. Después vamos a retomar la